Saludos amigos de YouTube, aquí tenemos a Eriden Estrella, quien conoce a fondo la parte económica, maneja también los temas bélicos de guerra y fue la persona que hace pocos meses, desde este mismo espacio, dio un tratamiento inicial a esa información en el conflicto que se está desarrollando y que en ese entonces tenía no menos de 3 semanas. Exactamente. Entonces ahora necesitamos hacer una actualización de esa guerra entre Rusia y Ucrania, ya que hay elementos nuevos. ¿Cuáles son esos elementos nuevos, Eriden Estrella? Y bienvenido al espacio. Muchísimas gracias, José. La verdad que, como siempre, para mí es un honor poder compartir contigo y tu equipo. Y quiero empezar diciendo que para poder comprender a la totalidad los temas que vamos a tratar en el día de hoy, es necesario que vean la primera parte. Por lo tanto, coloquen un link vamos a colocarlo en el enlace correcto. de la descripción para que la gente pueda inmediatamente verlo, para ver entonces lo primero que dijiste. Exactamente. Y conseguir un hilo para la segunda parte. Bien. Tenemos el siguiente escenario. Sí. Por ejemplo, Rusia hoy está anunciando que puede cortar el suministro eléctrico a Finlandia, dada la posición que ellos tienen de ingresar a la OTAN. Tenemos otro escenario también donde el G7, estos países integrados por Canadá, por Alemania, por Japón, Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Australia y Francia. Ahí están, entonces están diciendo que van a ayudar a Ucrania hasta el fin para que logre el objetivo de ganar la guerra. Y por otro lado tenemos una noticia que dice, en la que se hace reseña a que el jefe del Pentágono está diciendo que está pidiendo que haya un alto al fuego y sugiriendo que se retome el diálogo. Sí. ¿Qué nos puedes decir tú de cómo va la guerra, si Rusia está perdiendo o ganando? Vamos a dar un preámbulo necesario. Primero, yo estoy asumiendo que todo el mundo sabe lo que es la política real, la forma realista desde el punto de vista de la concepción de la geopolítica, de que lo que importa es el poder y los ejércitos, no lo que debería de ser, ¿no? Que es una forma idealista de ver las cosas, sino, bueno, la OTAN es una organización fundamentalmente militar. La OTAN no está para aliar y cooperar desde el punto de vista diplomático, internacional, de las buenas relaciones, humanistas, económicas, no. La OTAN es fundamentalmente una unificación de los modelos de operación de los países que forman parte de la OTAN, punto. Bueno, su objetivo es proteger a los aliados que pertenezcan a su conglomerado. Y si alguno de ellos tiene problemas, ellos salen en defensa, todos contra uno y así sucesivamente. La mejor descripción de la operación y la finalidad de la OTAN la hizo Winston Churchill, que es que la OTAN se formó para mantener a Estados Unidos arriba, a los aliados abajo y a Rusia afuera. Es la mejor descripción que yo he podido encontrar al respecto, y he leído bastantes. Porque una cosa era el contexto de lo que dijo Churchill en el 1947, 48 y 49 y lo que ha sucedido posguerra, ¿no? Sí. Ok, mira. Lo primero que está sucediendo es un fallo sistemático de la diplomacia a nivel mundial. No es solamente con el conflicto Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania. Es que nadie confía en el proceso diplomático internacional para poder resolver lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia en la actualidad. Absolutamente ninguna de las fases que se han hecho, ninguna de las conversaciones y negociaciones han tenido, yo diría que por lo menos el respeto inicial para que tengan éxito. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, tú ves las participaciones de los parlamentaristas europeos en el Parlamento Europeo y el tono de discurso es bastante irrespetuoso. No consideran a Rusia como un igual, ni nada por el estilo. Desde el otro lado, Rusia, la forma en la que se refiere a los países europeos tampoco es de respeto.
Y ni se diga de Estados Unidos, en donde a Joe Biden hace poco tiempo se le zafó el decir en un micrófono abierto que él era un asesino, que Vladimir Putin era un asesino. Lo otro también está en que no se ve respeto ni consideración en la forma comunicacional de tratar los temas. Al final de lo que estamos hablando es de que hay gente muriendo. Mucha gente. Civiles. Muchos inocentes. Y medios de comunicación europeos y medios de comunicación, sobre todo estadounidenses, están romantizando la guerra. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que entra a Instagram y busca Ucrania, el hashtag, y tú vas a ver explosiones, disparos, aviones cayendo, minas explotando. Bueno, esos disparos van dirigidos a personas. Esos aviones, ahí hay personas en esos aviones. En cada tanque de guerra que se ve en un video explotando, hay por lo menos 6 personas, que es lo que se necesita para operar un tanque de guerra. O sea, el tratamiento es muy frío y no es realista tampoco. Es como que la guerra es un ejercicio que es lo mejor que puede estar pasando y es completamente irreal. Punto. Entonces, vamos a las fases de qué sucedió y qué está pasando ahora y qué puede suceder de ahora en adelante, que es lo más importante que tenemos. Tú planteaste en este escenario que iba a ser algo mucho más rápido y no ha sido así. Bueno, lo que pasa es que una guerra de 2 meses todavía sigue siendo una guerra relativamente corta. En lo que pasó en Ucrania en el 2014 duró 8 meses, por ejemplo. Una guerra de 8 meses yo te podría decir que es un conflicto bélico relativamente corto. Sobre todo cuando tú lo comparas con Afganistán e Irak en Estados Unidos, que duró 21 años. ¿No? Esas guerras son devastadoras. Sí. Esas guerras son cosas que cuando terminan, las mismas sociedades donde terminan no saben qué hacer, porque no conocen otra cosa más que la guerra. Entonces, pero definitivamente que yo pensaba que para este momento iba a haber un cese al fuego. Lo que ha pasado es otra cosa, y es que Ucrania ha recibido una gran ayuda, no necesariamente en equipamiento, que es lo que tú necesitas para ganar un conflicto, ¿no? Necesitas unidades móviles, armamento, aviones. Tú no puedes ganar una guerra de ese tipo sin tanques ni aviones. Ha recibido mucha inteligencia. Inteligencia es la base de información sobre cuáles son las posiciones de su enemigo. En este caso Rusia, en donde están. Eso conllevó a la destrucción y el hundimiento de una de las principales naves que tenía Rusia en el Mar Negro. Eso tuvo serias consecuencias por parte de Rusia para con Ucrania. Muchos generales ucranianos han muerto. Muchos. Hay muchos generales rusos que también han muerto, pero la cosa es muy desigual. Y Rusia ha recibido mucha ayuda de comida humanitaria, de la población ucraniana que está más hacia el oeste, ha recibido muchas ayudas. Sin embargo, la población está dividida todavía el día de hoy con respecto a quién es el bueno y quién es el malo con respecto a Ucrania. Entonces, en materia, en el gran esquema de las cosas, yo veo a un Estados Unidos que ha seguido con su proceso de expansión de los miembros de la OTAN, lo cual es... Ahí tenemos a Suecia. Es algo que va a seguir trayendo problemas. Se va a estrenar Suecia. Es algo que va a seguir trayendo y Finlandia, que está coqueteando con ingresar. Y es por ello que, como te dije al inicio de la conversación, ya para este fin de semana se está hablando que se va a cortar el suministro de energía eléctrica y también viene un conflicto por la parte del gas, ya que el mismo Finlandia está sirviendo para parte de Europa y está dándole continuidad a un gasoducto que puede suplir esa necesidad que antes estaba supliendo Rusia. Mira, la importancia para Rusia de que Finlandia entre a la OTAN no es tan alta como el caso de Ucrania. Porque si ustedes toman un mapa, ustedes se van a dar cuenta de que Finlandia hace frontera con Rusia, pero la hace en un sector en donde es relativamente montañoso, y en donde no se puede ejecutar
bien una invasión hacia Rusia desde Finlandia. Realmente históricamente cuando se ha tratado de hacer algo por ahí siempre ha sido un desastre. Pero ¿por qué Rusia no quiere que ingrese a la OTAN? Bueno, Rusia no quiere que ningún país que haga frontera directa con ellos entre a la OTAN, punto. Ese es su objetivo. Eso es lo que siempre han dicho. Y es el principal tema de conflicto con Estados Unidos. Es como que Rusia tenga algo similar a la OTAN y entonces esté negociando con Canadá para que Canadá entre ahí. Estados Unidos nunca va a permitir que eso suceda. Es una cuestión de imperio, es una cuestión de control, es una cuestión de evitar tú tener a tu enemigo cerca en dado caso de un conflicto bélico. Tú quieres tenerlo lo más lejos posible para poderte preparar de forma apropiada para eso. Es algo que lo hemos conversado en anteriores veces y es un fundamento, es una cuestión de tiempo. El problema es que cuando entras a Finlandia dentro de la OTAN, eso implica que hay una serie de ojivas nucleares de corto y mediano alcance que van a ser instaladas en territorio finlandés. Esa es la gran amenaza. Que como están colocadas al oeste de Rusia, por la rotación de la Tierra, estamos hablando de misiles balísticos intercontinentales. Es un tipo de misil que de manera convencional, con un proyectil, sube a un punto orbital de baja gravedad, determina un trayecto en específico y va bajando a medida que la gravedad se lo permite. Ese tipo de tecnologías pueden cubrir mucho trayecto en poco tiempo. Solamente bajando, un misil balístico intercontinental llega a 7.000, 8.000 kilómetros por hora. Eso significa que si van a bombardear a Moscú, por ejemplo, desde el punto de vista nuclear, en 3 minutos Rusia tiene que tener una respuesta. 3 minutos. En el caso de Ucrania, es menos de 1 minuto. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia para Rusia y de impedir que Ucrania entrara en la OTAN. A diferencia de si es con Suecia o de si es con Finlandia. ¿Por qué? Porque las medidas de respuesta a un ataque nuclear convencionales, las que se desarrollaron en los 70 y en los 80, están pensadas para reaccionar en menos de 3 minutos. Pero no están pensadas para reaccionar en menos de 1 minuto, que es el caso de si el despliegue se hace desde Ucrania. Por eso es la diferencia en importancia desde el punto de vista militar. Pero a pesar de los avances que ha tenido Putin en Ucrania, ¿por qué sigue y por qué continúa la guerra? Sigue porque Ucrania está teniendo mucha ayuda por parte de Europa. Desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista de recursos, por ejemplo, yo te puedo decir que el ejército ucraniano prácticamente no existe. Lo que hay son soldados pagados, o sea, mercenarios, que son pagados por Estados Unidos y por Europa. Blackwater, creo que se cambió el nombre, es una empresa militar privada. Tú le pagas una cantidad de X de dinero y ellos se ponen el uniforme que tengan que ponerse y van a pelear por ti en un lugar. Pero así se dice también de Rusia, que ha estado llevando también combatientes de Siria. Eso es totalmente cierto también. Sin embargo, Rusia tiene una gran cantidad de efectivos militares oficiales, de ellos dentro de Ucrania. Eso es absolutamente indudable. ¿Me doy a entender? Sí. Hay una diferencia entre un militar de élite oficial y un mercenario que tú pagas para que te haga un trabajo. Al final, la diferencia de lealtad, hay uno que está colocado ahí permanentemente, independientemente, que está dispuesto a morir y otro que no. Okay. Esa es la gran diferencia entre las fuerzas que están colocadas dentro de Ucrania. ¿Cómo esto va a seguir jugando? Uno, el Parlamento Europeo está en un proceso de baneo y de bloqueo de la importación de gas natural desde Rusia hacia Europa. Y ellos lo que están tratando de hacer es de coordinar ese proceso de baneo con el incremento de la capacidad estadounidense de entregar gas natural en Europa. Ok.
Eso es algo que ellos no van a poder hacer en el volumen que consume Europa, por lo menos hasta finales de este año. Pero en el caso de Finlandia, con lo que está haciendo con su gasoducto, e incluso vi que Francia también se está reactivando con estos planes. Ellos están acelerando estos procesos porque obviamente ya no van a depender de Rusia, sino que quieren tener sus propios sistemas. Lo que pasa es que Finlandia tiene buenas reservas de gas natural, pero no tiene tantas como las tiene Rusia, como para satisfacer la totalidad de la demanda de la economía europea. Europa consume 1.000.000.000, o sea, 1.000 millones de euros por día en gas natural. ¿Quién tiene las reservas de gas natural para poder satisfacer eso? Estados Unidos y Rusia. Más nadie tiene esa capacidad. Y de todas formas, Estados Unidos está viendo cómo lo hace porque Estados Unidos tiene una demanda propia de gas natural. Claro. Entonces yo primero, por fundamento económico, Tiene que satisfacen su garantizar. demanda interna y de lo que sobre, entonces lo envían allá. Por eso estoy diciendo que ellos están tratando de incrementar su producción y que incrementar ese nivel, esa producción para satisfacer también a Europa, solamente se va a poder hacer de aquí a final del 2022. Antes de ahí no se puede. Pero ¿tendría Estados Unidos que diseñar un nuevo modelo para poder suplir esa demanda? Ellos ¿O bajo necesitan- qué esquema pudiera suplir esa demanda de gas natural a Europa? Muy buena pregunta, como siempre. Ellos están hablando con Canadá, que tiene ingentes cantidades de reservas de gas natural. Pero Canadá, históricamente hablando, nunca ha querido invertir lo suficiente para hacerlo. Y el mes pasado, Justin Trudeau creó un decreto en el que le da prioridad a la expansión de la capacidad de producción de gas natural canadiense para fines de exportación. Entonces, lo que está sucediendo es que Estados Unidos y Canadá se han puesto de acuerdo con la Unión Europea para ellos incrementar su capacidad de gas natural y exportar a Europa. Lo que yo dudo es de que lo puedan hacer lo suficientemente rápido como para hacerlo antes de este año. Y lo que dudo es que cuando lo lleguen a hacer a finales de este año, sean la suficiente cantidad de gas natural como para que Europa elimine completamente las importaciones de gas natural de Rusia. Dudo que lo puedan hacer. Y también dudo que lo puedan hacer en el precio. Porque tú traer gas natural de Estados Unidos y de Canadá es mucho más caro que un simple gasoducto desde Rusia, porque tienes que montarlo en un barco. El barco de por sí consume diésel. Sí. Y cuando ellos piensan hacerlo, José, es la peor temporada del año para hacerlo. Se acerca el frío. Invierno. Y el invierno del 2022 va a ser uno de los peores inviernos de toda la historia reciente. El frío va a empezar alrededor, otoño, principios, finales de septiembre, incluso según los modelos climáticos que se están simulando para este año. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los ganadores y perdedores de este conflicto? Bueno, los que están suministrando armas están favoreciendo su industria armamentista. Sí. Por ahí hay gran ganancia. Te voy a dar esta perspectiva. Rusia es exitosa porque ha logrado lo que quería. Ha logrado impedir que Ucrania entrara a la OTAN. Al punto en el que Francia y Alemania, aún al día de hoy, cuando Estados Unidos ha intentado proponer que se incluya a Ucrania dentro de la OTAN, los mismos países europeos dicen que no. Ellos no quieren más problemas con Rusia. Literalmente, no quieren más problemas. No quieren crear las condiciones para que este conflicto se extienda y que escale a un nivel más. Entonces, Rusia ganó lo que quería. Pero ¿por qué sigue en Ucrania? Porque todavía le falta terminar de tener el 100% del control de la región del Donetsk y del Donbass, que
que le falta. Todavía Ucrania sigue defendiéndose de una forma que ellos mismos no esperaban. Y Kiev también, porque se esperaba que la capital era uno de los objetivos, sin embargo no pudo. Yo no diría que fue que no pudo. Y que hacerlo con la cantidad de minas antitanques requeriría que mucha gente civil en Ucrania muriera. Ellos prefirieron retirarse. Eso, bueno, porque tú veas, Kiev ahora mismo, aparentemente, según se dice, tiene más de 5.000 minas antitanques regadas en todas las principales avenidas. Incluso, ¿tú sabes lo que ha pasado? Que vehículos civiles normales, comunes y corrientes han detonado alguna de estas bombas y hay civiles que se han muerto por los propios ucranianos. Por la propia, sí. Que son casualties. Aparecen como estadísticas de personas inocentes, pero es una pena que eso suceda. Por el otro lado, China gana un aliado que hace siquiera 3 meses era impensable. Esto es... China merece una conversación aparte. Porque en los últimos 2 años, China ha ganado una proyección internacional, diplomática, Con las vacunas, con los regalos. política, militar, marítima, marino mercante. Ya es clarísimo como que esa luz está ahí. Lo importante que es China en los procesos de abastecimiento y de fabricación de todos los productos del mundo entero. Pero se ha hecho a un lado, está haciendo silencio mientras se desarrolla todo esto y no ha tenido, como quien dice, una participación activa en el conflicto. No creas. Porque quien le ha permitido al sector financiero y empresarial ruso evadir las sanciones de Europa ha sido China. Todas las grandes empresas rusas ya tienen cuentas en bancos chinos que salen hacia el exterior y son reportadas como de empresas chinas. Eso es lo que ha hecho Rusia para poder evadir toda la contabilidad y todo el rastreo que tú le puedes hacer a transacciones económicas para tú determinar de dónde vienen para tú colocar una sanción económica. Ha sido vital la cooperación de China con Rusia en este proceso de la dimensión económica del conflicto. Ha sido algo que a mí hasta me sorprende, porque sacan a Rusia del sistema SWIFT y ese es el equivalente a tú sentenciar a la muerte a la economía de un país. A cerrarla por completo. Eso no sucedió. Lo sacaron y ellos siguieron operando normal, común y corriente. Ahora hay bancos chinos que aceptan cuentas de ahorro en rublos. Del pacto tan fuerte que lograron concebir. Entonces China, con Rusia. Entonces China ha ganado un aliado de escala mundial que tiene tecnología militar de última que ellos necesitan. Porque si hay algo que le faltaba a China para realmente ser una potencia mundial, es tecnología militar. Que no tienen. Ellos tienen tecnología militar comparable a Estados Unidos de los años 60. No, y tienen un ejército infinito también. Porque si es por... Son 2.2 millones de efectivos militares. Pero Sí. son 2.2 millones de efectivos militares en donde menos del 1% de esas personas, de esos militares, están realmente entrenados. Y 0.001% de ellos son unidades élite. En comparación con Estados Unidos, que tiene un ejército de alrededor de 600.000 personas, Sí. pero que alrededor de 250.000 son oficiales profesionales. Y tienen cuerpos de élite. No gente de oficina, no. Estamos hablando de gente con entrenamiento militar de armas. Y tienen alrededor de 60.000 efectivos militares, que es la mayor cantidad que hay en el mundo, élite en el mundo entero, Claro. de operaciones Rangers y los diferentes cuerpos especializados que tienen los cuerpos castrenses estadounidenses, que son altamente costosos. No, y que lo someten a condiciones extremas
Exactamente. Y a que ejecuten en esas condiciones extremas, en un frío extremo, en un calor extremo, con hielo, y lo ponen incluso, que he visto algunos clips de eso, que lo ponen a armar una pistola después que lo sacan de un tanque de hielo. Exactamente. Arme esa pistola ahí. Ahora son los rusos quienes están entrenando a los chinos. Ay, ay, ay. Entonces China está ganando también, ¿no? Sí. Entonces Rusia también está ganando ahí, ¿no? Estados Unidos está ganando. Porque hasta hace 3 meses era prácticamente imposible tú visualizar un modelo de negocios comercial en el que haga sentido vender gas natural estadounidense en Europa. ¿No hace sentido? El dólar se ha fortalecido. Un poco, sí. Pero por otras razones. La Reserva Federal estadounidense, el Banco Central estadounidense, ha estado subiendo tasas de interés. Y cuando suben tasas de interés, el dinero escasea. Los dólares escasean. Y toman un mayor... Y toman un valor. Sí. Pero no es por cuestión de este conflicto. También podríamos hacer un video sobre eso. Una conversación sobre eso. Pero el tema está en que Rusia ha ganado, China ha ganado, Estados Unidos ha ganado mucho. El verdadero perdedor es Europa, que está comprando gas natural carísimo, seguirá comprando gas natural carísimo, y todavía en el 2023, los precios del 2023, dada la inflación, Sí. una inflación que Pues está destrozando. cerca de un 20%. 20% en euros es una cosa increíble. Señora, la inflación de la República Dominicana en su peor periodo, 2003, 2004, fue de 60%. Ver una inflación de 20%, 22% en euros es una cosa es inimaginable. Eso es gente europea, en Europa, sí. En Europa industrializada, que está cayendo en pobreza. Eso no es otra cosa que eso. O que preferiría quedarse con un resfriado o una enfermedad porque no tiene dinero para pagar. Para ir al médico. Esas son cosas que se ven en República Dominicana, pero eso no es normal en Europa. En Europa, claro. Por último, ya que te dije mi opinión sobre quiénes son los ganadores y perdedores, Sí. tú me permites explicarte por qué yo creo que esto no tiene sentido. ¿Por qué? Lo que hace sentido para las potencias mundiales, lo primero es que las potencias mundiales no quieren que hayan otras potencias mundiales, porque la hegemonía geopolítica es un juego de suma cero. Para que otros suban, los Uno que están tiene tienen que bajar. Entonces, lo que hace sentido en los principios de poder geopolíticos para los grandes imperios es cooperar entre ellos para evitar el surgimiento de nuevas potencias mundiales. ¿Ok? Entonces, lo que hace sentido bajo ese esquema es que Estados Unidos coopere con Rusia para evitar el surgimiento de China. Lo que está pasando es todo menos eso. Es todo menos eso. Están haciendo a Rusia, a China más grande. Incluso no solamente eso, le están entregando en bandeja de plata las condiciones para que Rusia se alíe con China y tenga una mayor integración, no solamente comercial y financiera, sino también militar. Y ese es el peor escenario para todos. Porque si hay una guerra entre China versus Rusia y Estados Unidos, China no tiene nada que buscar. Absolutamente nada. Pero la situación que se está propiciando es una guerra mundial. Señores, miren, esto es serio. Es real lo que estamos hablando. Lo que se está propiciando es una tercera guerra mundial en donde Rusia está aliada con China, que tienen hasta frontera que comparten juntos, lo cual hace más fácil las operaciones militares, en contra de Estados Unidos y Rusia y Europa, perdón. Ese es el peor escenario posible.
¿Y estamos cerca de eso o no? Estamos más cerca que en febrero. Así te lo voy a poner. Wow. No es una cuestión de si va a suceder. Es una cuestión de cuándo. Las posibilidades están dadas. El escenario está dado. Completamente que el escenario está dado. Por eso el petróleo está bajando ante la incertidumbre No, de lo que pueda ocurrir. El petróleo está bajando porque a medida que ha incrementado, que Europa se ha ido reconfigurando para cambiar el consumo de gas natural, Europa no necesita petróleo para calentarse. El petróleo es para el transporte. Y el transporte no ha tenido ningún tipo de shocks ni de eventualidades, ¿no? Entonces lo que sí ha estado subiendo es el gas natural. Okay. Ese sí va a ser la materia prima, la matriz de energía fundamental en lo que queda por lo menos de la primera mitad del siglo XXI. Entonces, ese escenario apocalíptico del que yo estoy hablando es un escenario muy penoso. Porque es un escenario fácilmente evitable por cualquier persona en el Departamento de Defensa estadounidense, el Departamento de Estado estadounidense, que se lea un libro de gente que ya ha pasado por ahí, como Henry Kissinger. Lo que yo estoy diciendo ya ha sido escrito 1000 veces, ha sido tratado 1000 veces. Esto no es nuevo para nadie. Lo que pasa es que se le está dando una prioridad a un beneficio comercial de corto plazo, en lugar de un verdadero estadismo en el que los imperios piensan a 50 o 100 años. ¿Ha fallado Biden? Joe Biden ha fallado en su ejecución. Totalmente. Absolutamente. Olvídense de lo que ha pasado en Ucrania y Rusia. Afganistán no debe de pasar. Como pasó, nunca debe de pasar. Jamás en la vida debe de pasar así. Eso fue la derrota de un imperio ante un país del tercer mundo. Ante un grupo de gente que están arriba, que tienen una camioneta Nissan del 70 con una ametralladora arriba. Eso nunca debió de pasar. Y pasó. Y ni siquiera pasa un año de eso y tú estás propiciando la ampliación de una organización militar y está llevando un conflicto que para Estados Unidos es Ucrania. Para Estados Unidos es una cuestión periférica. Toma un mapa. Eso no tiene ninguna incidencia para ellos. Incluso el conflicto ucraniano para Europa es más importante que para Estados Unidos. Pero ha ido a ladrar a las puertas de Rusia y Rusia ha respondido de una forma indudable. Y eso en la proyección de poder importa en geopolítica. Europa lo va a pensar 2 veces antes de molestar de nuevo a Rusia. Por el otro lado, hay países como nosotros que nos podemos beneficiar si somos inteligentes. ¿En qué sentido? Bueno, con esta inflación que nos arropa. ¿Tú crees que los rusos van a dejar de vender gas natural? Eso es imposible. Ellos se van a ir a los departamentos de inversión y de negocio de todas las cancillerías del mundo de forma secreta. Te va a decir, ¿cómo te venden el metro cúbico de gas natural? En $2. ¿Está bien? Te lo venden en 1.5. Pero República Dominicana no es cierto que va a tener una independencia. Yo sé que para comprarlo, porque al momento que Estados Unidos se entere, sí, ya tú sabes lo que va a pasar. Al que esté ahí arriba, lo primero es que le va a caer gas. Como se dicen aquí, como el gas pela, sí, al que esté ahí arriba, no es cierto que un presidente dominicano, aunque sea para beneficio de nuestra nación, va a tener los timbales de decir que no a lo que diga Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es la República Dominicana no es el mundo. Tú tienes otros países pequeños que históricamente siempre han sido de izquierda, que se les acaba de abrir un gran suplidor de gas natural. Mira Turquía, que forma parte de la OTAN. ¿Tú crees que Recep Tayyip Erdogan, el presidente actual de Turquía, a ese tipo no le importa el proyecto?
A él no le importa para nada este conflicto. Y es muy amigo de Putin. Él ha seguido con... Turquía ha estado completamente fuera del debate. Sí. Bueno, pero ante una posible tercera guerra mundial, los aliados serían Turquía, China y Rusia. No, Turquía está de parte de la OTAN. Pero es un miembro de la OTAN que tiene muy buenas relaciones económicas con Rusia. No tiene ningún problema. Y han dicho en reiteradas ocasiones que ellos no van a dejar de comprarle gas natural a Rusia, porque no tiene sentido para ellos comprarle gas natural a Estados Unidos. Más caro. Porque para tú llevar gas natural a Estados Unidos, tienes que cruzar el Atlántico. Después de eso tienes que cruzar el Mediterráneo, verlo en un mapa, y después de eso tienes que cruzar el Mar Negro, hasta llegar al Mar Negro. Para Turquía es más caro el gas natural estadounidense que el ruso, pero por mucho. ¿Y cómo nos pudiéramos beneficiar nosotros como país? Hay otros países de Latinoamérica, Brasil, por ejemplo, que ha sido un rebelde contra Estados Unidos históricamente hablando, que ellos no tienen ningún problema en comprarle gas. Y mira que producen. Pero al precio en el que lo estaría vendiendo Rusia. Sería más fácil comprarlo que explotarlo. Y no solamente eso, que se lo compran los rusos y la diferencia es tan grande que se lo vende a los europeos. Intermediación de gas natural. Sí. Gran negocio también. Y es un dinero que tú lo ves ahí. Porque el gas natural se paga spot. Ahí, directo, contra entrega. Más el seguro. ¿Y el impacto económico que vamos a tener nosotros como nación? Mira, nosotros no estamos en la escala de lo que estamos hablando. La República Dominicana está 3 o 4 peldaños debajo de ahí. Nosotros hacemos lo que diga Estados Unidos. Es así. Ha sido así y seguirá siendo así. Yo lo que veo es que hay cooperaciones internacionales de índole tecnológico, de índole de transferencia de conocimiento, de índole de ayuda también humanitaria, por ejemplo, que no hay forma alguna en la que desde el punto de vista factible Estados Unidos pueda impedir, pueda oponerse a que otros países de Latinoamérica las reciban por parte de otros países como China y de Rusia, independientemente de lo que esté pasando. No es correcto, no se ve bien y no lo van a aceptar. La gente, la opinión pública no le va a aceptar a Estados Unidos, por ejemplo, que se oponga a que Rusia done computadoras, Jamás. de que Rusia haga un acuerdo con teleoperadores en la República Dominicana para todavía traer más rusos turistas a la República Dominicana. Ese tipo de cosas. Es de ese tipo de situaciones, de brechas que se arman entre los conflictos, nosotros nos podemos beneficiar, pero mucho. Lo que debemos de tener es un cuerpo diplomático profesional. No lo tenemos en la actualidad. No, todavía. Está en proceso de formación, pero no estamos ahí. Lamentablemente, no lo tenemos. Si este hubiese sido el momento perfecto para tenerlo. Y no estoy diciendo que en la Cancillería no haya gente preparada. Hay gente preparada. Pero en lugar de haber 10, necesitamos 1000. Y no existen 1000. A eso es que me refiero. A ese nivel de compromiso. De preparación. Que tú sabes muy bien que hay posiciones. Mucha botella. Olvídate amigos, del tema de muchos botellas. amigos. Un economista, por ejemplo. Un economista tú no lo haces de la noche a la mañana. Un economista es una persona sumamente extraña. Es político, es historiador y es matemático. Y el pensum de formación, tú no puedes fabricar un economista en menos de 5 años. No se puede. No de manera correcta. ¿Ok? Entonces, el proceso de formación en la Cancillería empezó de nuevo en el 2020. Y tú no vas a tener buenos diplomatas de carrera ahí por lo menos del 24. O sea, que habrá que esperar un poco más. Yeah. Y esperar y tener el espíritu de que las autoridades nuevas que vengan tengan la inteligencia de reconocer el capital humano que se formó y dejarlo ahí.
Porque históricamente la Cancillería de la República Dominicana ha sido un botín político. Sí. ¿No? Cada vez que cambia el gobierno también se va, no importa quién esté ahí, se lo llevan. Eso es cierto. Pero lo cierto es, en conclusión, que la guerra entonces no se sabe en qué momento pueda terminar. Está lejos el fin del conflicto. No lo veo así. Creo que estamos hablando de un conflicto de duración media. Quizás para finales del 2022 deberíamos de tener algún tipo de escenario de que ya termine. Porque independientemente de las ganas que tengan de seguir peleando, el invierno es el invierno. El invierno ucraniano es una cosa terrible. No. Es que no tiene sentido pelear así. No, de verdad. Ahí solamente pueden pelear los ucranianos nativos y los rusos nativos. Ahí no vale que si mercenarios ni nada por el estilo. Históricamente ha sido así. Y segundo, lo que eso quiere decir es que puede haber una intensificación del conflicto ahora en el verano que viene. Porque lo que sea que vayas a hacer, tienes que aprovechar para hacerlo ahora en verano. Sí. Sobre todo para temas de defensa o para ataque. Entonces, las condiciones están propicias para un incremento de la violencia en la región. Y esto es muy importante. Yo sé que la narrativa y los medios de comunicación es que Rusia es el problema, de que es el agresor, etcétera. Pero, ¿para qué seguir expandiendo la OTAN si no es para prepararte para un conflicto bélico de mayor escala? Sí, pero también hay un tema de soberanía, donde quienes entienden que Rusia es una amenaza tienen el derecho también de protegerse y de tener un escudo mucho mayor que quedarse con un ejército propio. Eso es una perspectiva desde lo que debería ser, pero no desde la realidad de la realidad imperial, claro, desde la realidad geopolítica. Por ejemplo, yo te puedo decir una cosa. Le conviene a Putin expandir el territorio de Rusia. Rusia es demasiado grande. Quizás hayan personas que no están familiarizados con los conflictos entre las diferentes federaciones rusas, sí, pero yo te puedo decir que más de la mitad del tiempo de Putin se va resolviendo problemas de esas federaciones, manteniendo todo el mundo bien. Y más en este momento. Claro, quiere mantener todo ese conglomerado feliz. Ok, no tiene sentido para Putin invadir Finlandia. Está muy lejos. Y Finlandia no es un escollo militar como si hubiese sido Ucrania. No tiene sentido para Putin invadir Serbia, Lituania, Kazajstán, porque son lugares cuya población tiene una diferencia cultural histórica con Rusia. Y yo sé que ahora mismo hay una intención comunicacional de desvincular la realidad de que Rusia es europea. Eso es algo que se está impulsando en este momento, de diferenciar a Europa de lo que es Rusia, como si Rusia nunca hubiese sido europea, sí, o que no forma parte de Europa. Forma parte de Europa, es parte de Europa. Pero a Rusia no le conviene expandir. Sería un problema para ellos. No solamente expandir, ok, lo expandiste, y mantenerlo después. Ahí es que está el gasto fuerte. Es una vaina. Ahí es que está el gasto fuerte. Y sobre la salud de Putin, se ha especulado mucho, sí, en Occidente, de si él no está bien, de si se ha sometido a muchos procesos, de si está visitando una cantidad inmensa también de especialistas en la salud. Algunos están analizando sus gestos, la forma en que se dirige, cómo él pone una distancia entre él y los demás. Todo ese tipo de cosas ahora mismo se está analizando para establecer que supuestamente él tiene algún problema físico o mental que le está afectando. Dos cosas.
supuestamente tiene Parkinson y supuestamente tiene cáncer estomacal. Eso a mí no me sorprendería si lo tiene, porque estamos hablando de una persona ya de la tercera edad. Y los mandatarios generalmente son presidentes cuando están en la tercera edad. Es normal que este tipo de cosas suceda, a mí no me sorprendería. Lo que sí sería algo de escala mayor es si tiene algún problema mental, cosa que no me parece en ningún momento. Para mí la mente de Putin sigue funcionando perfectamente. Y nosotros también tuvimos un presidente que estuvo demacrado físicamente en todo el sentido de la palabra, menos mentalmente. Sí. Joaquín Balaguer. Eso es lo que importa en un mandatario y que pueda hablar. Sin embargo, yo te puedo decir a ti que yo no tengo la menor duda de que Biden está senil o de que tiene episodios de senilidad. Ay, Dios mío. Sí, claro. Por ahí andan conferencias, que no es que lo dijo un medio de comunicación, el video está ahí en YouTube. Que a veces el raciocinio le patina. De que le preguntan una cosa y él responde otra y no es retóricamente correcta la respuesta. No es una estrategia para hablar sin responder lo que se te preguntó. Es que de verdad se le fue la chaveta. Y eso ha provocado que la vicepresidenta Harris, Kamala Harris, tenga hoy día un mayor papel de lo que normalmente tuviese un vicepresidente. Hay muchas funciones que se le han delegado directamente a ella. Sin embargo, al final estamos hablando de Putin y yo creo que eso son estrategias normales y comunes de propaganda comunicacional para desviar la atención, para hacer ver a tu enemigo como débil. Eso son cosas normales en guerra. Y obviamente que un presidente cuyo país está teniendo una guerra tiene un dispositivo de seguridad más ampliado. Sí. Eso es normal. No me sorprende tampoco. Y lo último que te quiero decir respecto del tema es que tener información de la situación de Putin es cada vez más difícil. No solamente ahora por la guerra, sino porque él a través de los años que ha ido envejeciendo, la gente que tiene acceso directo a él son cada vez menos. Él es una persona que solamente le hace caso a lo que se dicen en unas cuantas redes sociales rusas. Pero contacto directo con él, de tú a tú, muy pocos ministros lo tienen así. Muy poca gente lo tiene así. Por lo tanto, y te lo digo porque sé que ha sido... Y con una vigilancia estricta de quien ose en decir algo... Es alta traición y los cuelgan por los timbales. Sí. Pero ha sido muy difícil para Estados Unidos y Europa poder espiar a Putin en los últimos años. Él se ha retirado mucho de la palestra pública. Y me parece a mí que este tipo de informaciones son eso, ¿no? Estrategias para darle confianza a un público estadounidense de que Rusia está derrotada, pero a mí no me parece que esté basada en la realidad. Esa es tu conclusión. Sí, tengo dudas al respecto. Por último, quiero recomendarle a nuestra amada audiencia. Tus redes también. Sí, pero espérate que por otro lado que voy. La entrevista más larga que yo he visto que ha dado Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania. Vladimir. Sí, exacto, sí. Vladimir. Pero Vladimir, al fin, ¿no? Zelensky se la dio a The Economist hace como un mes y medio. Yo le recomiendo a todo el mundo que vea esa entrevista. Está en YouTube. Y véala. Pero pregúntese algo. ¿Qué piensa usted del estado emocional de ese señor? Te voy a hacer un resumen. Creo que es un hombre que se siente traicionado. Porque el apoyo de Occidente... Bueno, él esperaba que desde que se inició el conflicto lo defendieran. Y no ocurrió al nivel que le esperaba. Se siente engañado. Porque le pararon y le detuvieron el proceso de ingresarlo a la OTAN. Porque era que él iba a entrar a la OTAN. Y Estados Unidos lo detuvo.
¿Por qué? Porque Estados Unidos, al final Francia y Alemania se pusieron de acuerdo para detener ese proceso. Lo detuvo. Y la ayuda que ha pedido no la ha recibido como él la quería. Porque él quería tanques y aviones o helicópteros. Y en diferentes ocasiones, incluso en esa entrevista, él ha dicho que si la OTAN le da el 1% de los tanques que tiene, él resuelve con eso. Y no ha sido así. Wow. La última idea con lo que lo quiero dejar es, diantre, yo veo esto de una forma bien difícil para Ucrania. Porque, olvídate de la geopolítica, velo desde el punto de vista militar. No le conviene a Ucrania que Rusia pierda la guerra. Porque cuando tú eres un ejército invasor y tú pierdes la guerra, lo que dice el libro de estrategias militares, los principios militares, es que a medida que tú te retiras, tú tienes que incrementar el dolor de tu vencedor en la mayor cantidad posible. Lo cual quiere decir que de retirarse Rusia de forma en derrota de Ucrania implica que ellos van a destruir absolutamente todo lo que esté a su paso. Ay, ay, ay. Instalaciones físicas, pero sobre todo personas. Civiles. ¿Tú no crees que bajo ese principio lo que más conviene es que Zelensky se rinda y detenga esta matanza de una vez y por todas? O sea, ¿para qué tú le vas a permitir a tu población que siga sufriendo de la forma en la que está sufriendo? Eso es como cuando Estados Unidos invadió la República Dominicana. Obviamente que las fuerzas militares dominicanas en el 65 debieron de hacer lo que sea que le digan los estadounidenses. Pero ven acá, cuando tú eres una pequeña economía y un pequeño país al lado y en la periferia de una potencia mundial, tú tienes que hacer lo que sea para mantener contenta esa potencia mundial contigo. ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde están los expertos? En ningún momento Ucrania ha tenido la menor posibilidad de ganar un escenario como este. Desde que se tiró la primera bomba ya perdieron. Tú lo único que estás haciendo es prolongando el sufrimiento de la gente. Sí, pero hay una soberanía que respetar también. Eso es una perspectiva idealista. Esto es un tema de lo que es el control de las cosas, de lo que sucede, de cómo se manejan un imperio. Punto. ¿Tenía sentido que la República Dominicana fuese invadida por Estados Unidos en 2 ocasiones? No, jamás en la vida. Pero pasa, es lo que sucede. Sí. Y yo te voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con el imperialismo ruso tampoco. Yo no estoy de acuerdo con el imperio estadounidense. No estoy de acuerdo con el imperialismo, punto. Pero, diandre, es fácil de entender lo que sucede. Es sencillo entenderlo. Es una cuestión de control. Además, le interesa a Rusia ser competidor económico de Estados Unidos. Le interesa a Rusia ser competidor tecnológico de Estados Unidos. Le interesa a Rusia hacer que el rublo ruso sea moneda de reserva internacional. Le interesa a Rusia robarle tecnologías a las empresas estadounidenses. ¡No! A Rusia no le interesa nada de eso. Rusia tiene su propia tecnología, están muy contentos con ella y se la venden al mundo entero. A China sí. China es el verdadero enemigo de Occidente, completo. Le interesa tener mayor economía que Estados Unidos. Le interesa robar la tecnología a Estados Unidos. Le interesa desplazar diplomáticamente a Estados Unidos. Le interesa que el dólar no sea la reserva mundial, sino el yuan. Le interesa tener mayor despliegue militar aeroespacial que Estados Unidos. Le interesa tener mejores submarinos que Estados Unidos. Activamente roba
información clasificada militar a Estados Unidos. Los mejores espías que hay, los espías más pagados del mundo. El MI6, el MI6, que es el cuerpo de inteligencia británico, hizo un estudio muy interesante. ¿Cuáles son los espías mejor pagados del mundo? Los chinos. ¿Quiénes son los que más pagan? Bueno, los que más dinero reciben son los espías que China tiene en Estados Unidos. Porque nadie paga lo que paga un chino. Wow. Tú ves quién es el enemigo en esto. Sí. ¿Y quién es que se está beneficiando de este conflicto? Yo no entiendo cómo es que el Departamento de Estado estadounidense prefiere darle más poder a China por ganarse en el corto plazo varios billones de dólares en ventas de gas natural en Europa. Como imperio no tiene sentido. Cuando tú proyectas eso en una matriz de interés a 30, 40, 50 años en el futuro, que es lo que se llama estadismo, lo único que eso dice es que tú deberías de estar enfocado hoy día en hacer lo necesario para impedir que China siga expandiendo su influencia en el mundo. Bueno, esperemos entonces que esto tenga algún grado de conciencia dentro de la diplomacia estadounidense y se den cuenta de esta realidad que tú estás planteando. Creo que se darán cuenta tarde, me parece. Ahí está. Bueno, Eriden, tus redes sociales, por favor, para que las des. Estamos más que complacidos con estas explicaciones, ya que sabes cómo tratar estos temas desde otra óptica. La semana pasada tuvimos un comunicador de CNN que tuvo una visión más inclinada hacia Occidente y tú más o menos quizás hoy tuviste un poco más de equilibrio que en la primera ocasión y me parece genial tu participación. En primer lugar, yo disfruto muchísimo poder conversar contigo porque tú me haces unas preguntas que son como que entiendes muy bien los fundamentos teóricos de los cuales yo parto para poderte plantear lo que te planteo. Y no hay una conversación más interesante que esa, que cuando te hacen una pregunta que de verdad significa que te han entendido lo que tú estás hablando. Y yo estoy a la completa disposición tuya para cualquier tema. Claro. Mi nombre es Eriden Estrella. Me pueden encontrar en YouTube como Eriden Estrella. Ese es mi canal de YouTube, Eriden Estrella. Ahí yo trato generalmente cuestiones de índole financiera, de tecnología. Y en las redes sociales también, como en Instagram, igual nombre. Vamos a dejar, sí, en la descripción para tu canal en YouTube y para que la gente pueda pasar a la primera entrega y para que pase también a seguirte a través de tu plataforma y te den también seguimiento por ahí, que siempre estás al día. Señores, recuerden compartir este contenido. No buscamos justificar nada de lo que pasa allí. Simplemente son explicaciones que las servimos para que ustedes le den el uso que entiendan. No somos dueños de la verdad absoluta, simplemente es transmitiendo otra visión y otra óptica a propósito de que muchos medios están siendo censurados. Nos reencontramos en una próxima ocasión y que Dios les bendiga. Bye bye.